la realidad? Azul. Y la voy a ver azul. Ahora, si me saco esos lentes y me pongo otros que tienen los cristales color rojizos, ¿cómo voy a ver la realidad? ¿Cómo la voy a ver? Rojizo. Rojiza. Entonces el problema que tengo es básicamente que todo instrumento que yo uso, si pensamos en esta metáfora de los lentes, todo instrumento que yo uso de alguna manera altera al objeto tal cual lo veo. O sea, ¿por qué? Porque siempre necesito un medio para conocer ese objeto. Ese medio es el conocimiento. Ahora resulta ser que ese conocimiento pensado como instrumento, inevitablemente al interponerse entre el sujeto y el objeto, parece que lo altera. De hecho, decíamos hace un rato, las condiciones de experimentación para poder conocer, para poder comprender cómo se comporta un electrón en física, alteran la forma en la que vemos el electrón. Si lo sometemos a una determinada condición de experimentación, el electrón se comporta como onda, pero si lo sometemos a otra determinada forma de experimentación, el electrón se comporta como partícula, con lo cual este proceso de experimentación, entendido como el instrumento que me sirve para poder comprender al electrón, es un instrumento que está alterando de alguna manera el resultado que obtengo. Entonces, el problema que se presenta es, no depende de qué tipo de instrumento, dice Hegel, usemos. Todo instrumento per se va a alterar de algún modo al objeto. Y entonces esto es un problema para la filosofía. Y al ser un problema, el foco de atención se pone en ese instrumento antes que en el objeto. ¿Por qué? Porque a través de ese instrumento, precisamente, si yo lo selecciono adecuadamente y analizo los alcances y los límites que tiene, voy a poder conocer mejor luego ese objeto, dado que ya sé cuál es la naturaleza de la herramienta que estoy utilizando, que en este caso es el conocimiento. Entonces, Hegel dice, y si el conocimiento no es un instrumento de nuestra actividad, sino en cierto modo un medium pasivo a través del cual llega a nosotros la luz de la verdad, no recibiremos esta tampoco tal y como es en sí, sino tal y como es a través de este medium y en él. ¿Sí? Entonces podemos pensar a ese conocimiento como un instrumento o lo podemos pensar como un medium pasivo. Pero de todas formas, el problema que tenemos es que si pensamos al conocimiento como un tubo, digamos, como un medio que nos conecta con el objeto, a través del cual ese tubo a través de ese tubo nos llega la verdad, nos encontramos con que la verdad no llega tal y como es a través de ese tubo, a través de ese medium pasivo, ¿no? Bueno, entonces parecería que tenemos un problema. ¿Me pueden entonces resumir cuál es el problema que tenemos? Si no tenemos ningún problema, estamos en problemas porque no se entendió nada de lo que dije. Ahí está, Oriana dice que el problema que tenemos es que el objeto se ve alterado por el conocimiento. Exactamente, ese es el problema que tenemos. Entonces dice, si esto es así, en ambos casos, ya sea que consideremos al conocimiento como un instrumento o al conocimiento como un medium pasivo, tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Hegel dice, en ambos casos empleamos un medio, que es el conocimiento, empleamos un medio que produce de un modo inmediato lo contrario de su fin. O más bien, el contrasentido consiste en recurrir en general a un medio. Entonces tenemos un problema, dice. Si nosotros necesitamos del conocimiento, considerado como instrumento para poder conocer, resulta ser que esto es un problemón, porque el conocimiento produce lo contrario de su fin. Su fin es que el sujeto pueda conocer el objeto tal cual es, y su resultado es que no conoce el objeto tal cual es, sino el objeto alterado por ese instrumento.
Entonces Hegel dice, bueno, pensemos una posible solución. Una posible solución, falsa solución, les adelanto, pero una posible falsa solución sería que conozcamos a través de este instrumento, que el sujeto use este instrumento, que es el conocimiento, para conocer al objeto, y que una vez que obtiene el resultado de ese conocimiento, descuente lo que el instrumento agrega o altera en el objeto. Lo descontamos y entonces nos va a quedar el objeto tal cual es. Pregunto, ¿es eso posible? Si yo, por ejemplo, digo, me voy a poner unos lentes, vamos a suponer que el conocimiento son mis lentes, ¿no? Y digo, me voy a poner unos lentes con cristales color azul. Entonces me pongo los cristales y veo la realidad como azul. Ahora, yo ya sé que veo la realidad azul, ¿por qué? Porque tengo cristales azules. Por lo tanto, descuento el color azul de lo que veo en realidad y me queda la realidad sin el color azul. Por eso es que él dice, podemos descontar lo que agrega el objeto. Tomás dice, no porque no sos consciente de cómo está siendo alterado el objeto. Excelente, el problema que tengo es que no sé cómo está siendo alterado el objeto. Yo estoy poniendo una metáfora de los lentes, pero la metáfora que estoy poniendo supone que yo ya sé cuál es el agregado que hace el instrumento sobre la realidad. El problema que tengo es que como no conozco la realidad, si no es a través de ese medium, no sé, bajo ningún concepto, qué es lo que está agregando o sacando ese instrumento. Excelente Tomás, tu observación. Entonces Hegel dice, claro, uno si quisiera descontar lo que el conocimiento o el instrumento aporta para alterar el objeto, el problema que tendría es que no lo podría hacer eso. ¿Por qué? Porque para poder saber qué tengo que descontar, tengo que conocer al objeto tal cual es. Y resulta ser que no puedo conocer al objeto tal cual es porque lo conozco a través de ese instrumento. Entonces, cuando a mí me llega el resultado de mi conocimiento, no me llega por un lado lo que el instrumento agregó y por otra parte el objeto. Lo que tengo es un objeto que no sé en qué medida fue alterado o no por ese instrumento. No lo puedo saber. Para poder saber en qué medida el instrumento altera el objeto, tendría que conocer al objeto en su pureza, para decir, esto no es del objeto, esto es del instrumento. Pero resulta ser que no conozco al objeto en su pureza. Eso es justamente el objetivo de la ciencia, que se vale precisamente de ese instrumento. Entonces dice, les leo a continuación cómo Hegel plantea esta cuestión. Dice, podría parecer ciertamente que cabe obviar este inconveniente por el conocimiento del modo como el instrumento actúa, lo cual permitirá descontar del resultado la parte que el instrumento corresponde en la representación que por medio de él nos formamos de lo absoluto y obtener así lo verdadero puro. Pero en realidad esta corrección no haría más que situarnos de nuevo en el punto de que hemos partido. Si de una cosa modelada descontamos lo que el instrumento ha hecho con ella, la cosa para nosotros, aquí lo absoluto, el objeto, vuelve a ser exactamente lo que era antes de realizar este esfuerzo, el cual resultará por lo tanto baldío. ¿Sí? Es exactamente lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de toda esta cuestión, dice Hegel, el problema de todo este enredo, y acá es donde quiero hacer el aporte que me interesa a la clase de hoy, Hegel dice, el problema de todo este enredo es que estamos suponiendo un montón de cosas cuando pensamos este tema, que damos por hechas que tendríamos que empezar a cuestionar, dice Hegel, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que acá se planteó un problema, pero en el planteamiento de este problema supusimos implícitamente, dimos por dadas cosas que pensamos que efectivamente son así y no sabemos si son así. Y básicamente el error, más que el error, el prejuicio, hay un prejuicio que no hemos reconocido en todo este razonamiento, y es que
pensamos que por un lado hay un sujeto, que por otra parte hay un instrumento y que por otra parte hay un objeto. Es decir, estamos suponiendo una estructura tripartita diferenciada, ¿no? Vamos a poner acá, porque uno de los temas importantes es, ¿cuáles son los supuestos implícitos detrás del razonamiento? Estamos suponiendo que hay una estructura tripartita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sujeto, por un lado, objeto, conocimiento, por otro, y objeto, por otro. Parecería que los tres son algo separado. Son algo que está separado, ¿no? Tenemos el sujeto, tenemos el instrumento, tenemos el objeto. Fíjense que hasta ahora razonamos la cuestión como suponiendo que hay un sujeto por un lado, un conocimiento por otro y un objeto por otro. Y Hegel dice, en realidad, antes de empezar a hacer todas estas elucubraciones, nos tendríamos que preguntar si es tan cierto que hay un sujeto por un lado, un conocimiento por el otro, un instrumento como algo separado del sujeto y un objeto como algo separado del conocimiento. Específicamente, uno de los cuestionamientos que va a hacer Hegel es esta idea de que sujeto, conocimiento y objeto no son tres cosas que estén totalmente separadas. Para empezar, no son tres cosas que estén totalmente separadas. Esto va a ser el punto de partida para plantear lo que en filosofía se suele llamar idealismo. El idealismo precisamente postula esta cuestión, parte de esta postulación, y es de que no hay una diferencia tajante entre sujeto, conocimiento y objeto. Que el objeto que presuponemos que existe como tal, sin el conocimiento, si no lo nombramos, no es nada. Sí, acá estoy agregando algo más, ¿no? Estoy pensando el conocimiento en el cual está involucrado el lenguaje, ¿no? Pero fíjense que estamos suponiendo que hay un sujeto, que hay un instrumento y que hay un objeto como si fueran tres cosas separadas. Y que hay un objeto que está ahí afuera que yo tengo que ir a conocer. Pero resulta ser que Hegel dice, che, en todo este análisis que nos lleva a un enredo tremendo sobre la naturaleza de conocer, estamos suponiendo algo que tendríamos que empezar a pensar si es efectivamente así o no. Y lo que tendríamos que empezar a pensar es si es verdad, si es cierto que hay una diferencia, que hay una separación, más que diferencia, que hay una separación tajante, que puede haber sujeto por un lado, conocimiento por otro y objeto por otro. Y Hegel cuestiona esto y dice, ¿ustedes están seguros de que hay objetos sin conocimiento? Esta es una gran pregunta que hace Hegel. ¿Ustedes están seguros que hay objetos sin conocimiento? Porque me están planteando que hay un objeto y que yo uso un instrumento para conocer y que ese instrumento altera el objeto. Pero ustedes están suponiendo que está el objeto por un lado y el conocimiento por el otro. ¿Es tan así eso? ¿O acaso el objeto, existiría la posibilidad de que pensemos que el objeto que nosotros pensamos que está como algo a priori separado del conocimiento, en realidad no es nada sin el conocimiento? Es decir, que solamente hay objeto cuando hay conocimiento del objeto. Bueno, hay autores que sostienen que hay objeto como algo separado del conocimiento. Uno de esos autores que sostiene esta cuestión es Mario Bunge. Mario Bunge es un cientificista que sostiene, ya murió, pero que sostenía, que el objeto existe con independencia del conocimiento. Vamos a ver si encuentro un video sobre esta cuestión. Porque había visto la otra vez justo un video que me parecía que estaba bueno para ponerles. Bueno, si lo encuentro se los voy a mandar, ahora no lo veo inmediatamente. A ver. Pero Bunge básicamente dice, no necesito que nombrar la guerra, ¿no? No necesito nombrar la guerra para saber y estar seguro de que la guerra existe.
La guerra existe independientemente de si la nombro o no, va a decir Bunge, ¿sí? La guerra existe independientemente de si la nombro o no. La pobreza existe independientemente de si la nombro o no la nombro, independientemente de si la conozco o no la conozco. Existe y está ahí. Bueno, en este aspecto, Hegel va a ser un crítico de ese tipo de posiciones. Hegel, que es del siglo XVIII, criticaría a Mario Bunge cuando plantea esta cuestión, ¿no? Está, de alguna manera, Hegel está diciendo, ustedes científicos están presuponiendo que las cosas existen con independencia de que las conozcamos o no. Y yo lo que digo es que eso hay que discutirlo. Y hay que ver en qué medida existen las cosas con independencia del conocimiento, ¿no? Y lo que va a plantear es precisamente esta idea de que no es cierto que las cosas existen en sí más allá de que las conozcamos o no, que en realidad el objeto es un producto del conocimiento, ¿no? Que toda objetividad es producto de un conocimiento, que no está lo real por un lado, el conocimiento por otro y el sujeto por otro, sino que hay una interdependencia recíproca entre los tres. Por lo tanto, si el conocimiento produce, por decirlo de alguna manera, este objeto, no tiene sentido plantearse si el conocimiento altera el objeto. No tiene sentido esa pregunta. ¿Por qué? Porque el objeto es un producto del conocimiento. Entonces no tiene sentido plantearse que el conocimiento como instrumento altera el objeto. Fíjense, y esto es lo que me interesa destacar, independientemente después de los debates que podamos llegar a tener sobre si hay objeto más allá del conocimiento o no, fíjense que en todo este razonamiento que yo di al comienzo, se estaba suponiendo algo que no se había puesto sobre la mesa. Y lo que se estaba suponiendo es que hay un objeto separado del conocimiento que a su vez está separado del sujeto, ¿sí? Así que bueno, ese es el problema que se nos plantea. Para poder abordar esta cuestión, yo les voy a dejar dos textos. Por un lado, les voy a dejar las 5 páginas del texto difícil de Hegel, y por otra parte les voy a dejar un texto de otro autor que aborda este problema, pero es un texto de 20 páginas mucho más fácil, ¿sí? El texto que les voy a dejar se llama El criterio de verdad en la fenomenología del espíritu de Hegel, más allá de la epistemología. Es un texto que escribió un politólogo que se llama Marcelo Muñiz, que se dedicó durante mucho tiempo a estudiar a Hegel. Entonces se los voy a dejar porque es muy interesante cómo aborda este problema este autor, y vamos a acompañar este texto de la lectura primaria de este autor, que es Hegel, que a partir de la cual vamos a leer la introducción, que yo en breve ahora se las voy a subir al Classroom para que puedan ir avanzando con la lectura. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No hay ninguna duda? No, profe. Bueno, si encuentro el video, la clase que viene vamos a arrancar escuchando ese video que plantea Mario Bunge, en el que Mario Bunge plantea esta cuestión justamente, que hay objeto con independencia del conocimiento, básicamente. Va a arrancar planteando esta idea. Entonces vamos a contraponer esto que plantea Bunge precisamente a lo que plantea Hegel. Dice, Hegel va a decir, esta distinción, separación entre sujeto, objeto y conocimiento, es una separación que parte de un prejuicio. ¿Por qué parte de un prejuicio? Porque suponemos que eso es así y lo que hay que hacer es discutir si eso es así. Bueno, entonces vamos a parar la clase de hoy y vamos a seguir la clase que viene con el texto de Muñiz, donde vamos a enriquecer esta cuestión planteando alguna terminología específica que vamos a empezar a trabajar para poder abordar esta problemática acerca de
la naturaleza de lo real, ¿no? Y su relación con el conocimiento. Pero una cosa que me parece que es importante señalar antes de terminar la clase es que en realidad esta controversia que yo acabo de presentar es una controversia que se da en términos teóricos entre lo que solemos llamar idealistas y realistas, ¿no? Los realistas van a sostener que las cosas existen con independencia de que las conozcamos o no, mientras que los idealistas, como Hegel, van a sostener que los objetos de conocimiento son un producto de ese conocimiento y por lo tanto no se pueden separar del proceso de conocimiento, que no hay objetos por un lado y conocimiento de ese objeto por el otro, que el conocimiento del objeto y el objeto son lo mismo. Entonces, en ese aspecto se va a plantear esta controversia y el texto de Muñiz aborda esta problemática entre idealistas y realistas, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, empiecen a leer el texto de Muñiz, lean el texto de Hegel. Yo en el PowerPoint les he agregado alguna que otra terminología que les va a servir, les va a ayudar para poder comprender el texto en una primera lectura, pero si no entienden algún término, porque tiene esto Hegel de que utiliza términos muy específicos, muy propios de su filosofía, que por ahí pueden dificultar la lectura, la comprensión de la lectura, si tienen una duda con respecto a esa terminología, me consultan. ¿Les parece? Vale, profe. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Ahora voy a subir en un rato el PowerPoint, sí, lo subo Elías, y también voy a subir los 2 textos que van a tener para leer para las futuras clases que vamos a ir trabajando. Así que bueno, entonces, si les parece, nos vemos la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el martes. Les mando Chao, un profe. saludo a todos y que bueno, que tengan un buen fin de semana. Un beso. Chau, Chao, chau. profe, igualmente. Nos Chao, vemos. profe.